Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Humberto Primo al Día, ¿cómo están? Vamos a tener hoy un programa especial, como lo anunciáramos en las redes sociales de nuestro noticiero, porque la semana pasada estuvimos en Sunchales entrevistando al teniente de navío retirado Owen Kripa, quien al mando de un Ermachi 339 tuvo una proeza, algo muy destacable durante la Guerra de Malvinas, ya que solo al mando de este avión atacó en el estrecho San Carlos, en Malvinas, a una gran flota inglesa. Quiero contarles que para mí fue una nota dificilísima de hacer, una nota para la cual me preparé, como hago para todas, pero que fue un desafío muy grande. Un desafío muy grande, ¿por qué? Porque sé lo que significa para un sobreviviente de Malvinas contar, relatar, revivir todos los momentos que transcurrieron en 1982, que es muy difícil también para quienes sabemos la realidad, para que sabemos cómo fue esa época tan bastardeada, donde se cuenta la mitad de la historia, donde los victimarios se hacen pasar por víctimas, todo lo que conlleva la época de la dictadura militar, que lamentablemente la mayoría de la gente no cuenta la verdad, o cuenta la mitad de la historia. La verdad que en este momento no recuerdo si durante la nota o antes hablamos sobre este tema con el señor Kripa, pero aquí el detalle más importante es esto, es que él cuenta en primera persona cómo se suscitó la guerra de Malvinas, cómo fue, cómo se llegó, cómo fue todo este traslado y lo que significó esta guerra para quienes fueron, a quienes le tocó defender a la patria, porque eso fue lo que hicieron. Pero creo que mis palabras están de más, porque aquí el protagonista es el señor Kripa, quien nos cuenta, como lo dije recién, en primera persona, lo que significó la guerra de Malvinas. Agradezco infinitamente su tiempo, estuvimos más de 2 horas junto al señor Kripa. La nota es extensa, por eso hacemos un programa especial. Les pido a todos que presten atención porque es muy claro, muy concreto, muy conciso y que vale la pena ser escuchado. Y ojalá muchos jóvenes tengan la posibilidad de escuchar esto, de ver esta nota, porque, vuelvo a repetir, la historia es una, depende quién la cuente y cómo. Así que compartimos con ustedes esta nota que va a estar toda la edición. A Cristian, le tocó a Cristian, a quien agradezco infinitamente sus ganas, su tiempo, su esfuerzo, porque me acompañó a Sunchales, estuvimos, como les dije, más de 2 horas, y se tomó el trabajo en su casa de editar todo lo que es la parte de fotografía y de videos, y también el hecho de editar este programa. Así que lo compartimos con ustedes, va a haber cortes porque, bueno, nos debemos a las publicidades, fundamental, pero presten atención porque es parte de la historia contada en primera persona. El señor Owen Kripa. Gracias, Owen, por recibirnos. Realmente es un placer entrevistarlo y me encantaría hacer un poco de historia y que nos cuente qué es lo que más recuerda de esa epopeya, de avistar usted solo en un avión esa flota en el estrecho San Carlos, que justo estaba llegando, y cómo usted, bueno, lo voy a decir así, esa locura de estar solo y decir, esto lo tengo que hacer, tengo que tratar por todos los medios de que no lleguen a destino. Bueno, no sé si vos querés que te narre todo, porque hace unos días alguien me preguntaba, digo, ya lo conté tantas veces y cuento siempre lo mismo. Y este señor, un periodista muy reconocido a nivel nacional, me dice, oh, bueno, el público se renueva. Son palabras de Mirta Legrand. Es verdad, es verdad. El público se renueva. Pero es terrible pensarlo. Yo traté de imaginármelo. 31 años, arriba de un avión, solo, avistar semejante flota y decir, acá tengo que actuar. Y cómo lo hizo, ¿no? El meterse
entre los aviones ingleses para salvarse es maravilloso. Sí, realmente yo tardo muchísimo más contándolo que las fracciones, porque te imaginas a 500 kilómetros por hora, pocos metros, pocos kilómetros, cuando digo pocos son 5 kilómetros, 6 kilómetros, a 500 kilómetros por hora pasa como una luz. Mi escuadrilla, yo soy aviador naval, yo soy piloto de la Armada Argentina. A veces uno cuando habla de la guerra de Malvinas dice los pilotos y engloba todo con la Fuerza Aérea. Hubo muchos pilotos de ejército, de prefectura, de gendarmería y por supuesto de Fuerza Aérea y de la Armada. Todos cumplimos misiones generalmente de riesgo, todos, absolutamente todos. Algunos con mayor trascendencia que otros, como por ejemplo en el caso mío, que ¿por qué tuvo trascendencia? Porque fui el que encontró a la flota en el desembarco, encontró el volumen de la flota en el desembarco, fui el que hizo un dibujo de esa flota, fui el que ataqué con este avión a uno de los destructores más importantes y porque lo hice en solitario, mirá vos, ¿no? Entonces eso, ¡pum!, tuvo una relevancia muy grande. Usted lo cuenta como si fuese algo natural y normal. Pero que es así, esto que cuento es así. Nadie puede discutir mi acción, ¿viste? Porque otras operaciones hundieron al barco. ¿Y qué avión fue? ¿Fue el de la Fuerza Aérea? ¿Fue el de la Armada? ¿Fue tal piloto o fue tal otro? ¿Quién tiró la bomba que pegó y quién el que tiró la bomba que erró? En el caso mío fui solo. Fui único, así que el único que entró ahí, nadie lo puede discutir, los ingleses lo vieron y lo narraron. Claro, lo narraron y cómo les quedó, o sea, sorprendidos de su accionar. Sí, sorprendidos. La escuadrilla mía, la primera escuadrilla naval de caza y ataque, fue la única escuadrilla de reactores que operó desde Puerto Argentino, en situaciones muy precarias, ¿te imaginas? Nuestra sala de operaciones era una cueva que habíamos hecho con bolsas, los aviones los teníamos a la intemperie, teníamos cuevas donde poníamos la munición, otra donde poníamos los repuestos, y en esas condiciones éramos muy pocos, éramos 4 pilotos, 7 mecánicos, porque aparte no había más lugar, ni para más aviones, ni para más personal, ¿me entendés? Por cuestiones logísticas, porque como siempre digo, la guerra de Malvinas no había sido planificada, la guerra de Malvinas no fue pensada, yo tengo argumentos para demostrar, porque muchos dicen fue un ardid del proceso militar para perpetuarse, y yo con hechos muy concretos les puedo demostrar que no viene al caso en este momento. El hecho es que unos días antes del 20 de mayo viene Seineldin a tomar mate con nosotros ahí en las cuevas, y nos cuenta que me cuenta que había mandado al teniente Esteban a la posición del promontorio Güemes a observar la entrada del estrecho. Yo para ver los buques, ¿no? Le pregunté qué arma llevaba, me dijo fusiles, le digo yo. Con esa arma, ¿qué van a hacer contra los buques? Dice, y lo mando al teniente Reyes de Gus Green, creo, con un cañón sin retroceso. Tampoco, le digo, eso sirve. Me dice, es lo único que tenemos, Crip. Por eso la guerra no se había planificado, se improvisó. A pesar de improvisarse, le dimos una paliza muy dura a los ingleses. Y el 20 a la tarde, en uno de los operativos, nos persiguen los Harrier, nos ametrallan, uno de nuestros aviones se va de pista, yo me quedo con unos mecánicos cambiándole una cubierta, y cuando vuelvo al refugio nos dicen que Esteban, el teniente de ejército, había avisado que estaban entrando buques, que empieza a combatir contra helicópteros, que derriba con fusilería a 2 o 3 helicópteros y que empieza a replegarse de ese lugar y se pierde la comunicación. Entonces nos dan la orden a los pilotos de la Armada y a los pilotos de la Fuerza Aérea que ni bien amaneciese fuésemos a ver
si era el desembarco anfibio que se estaba esperando o si era un simulacro. Le digo a mi compañero, Horacio Talarico, que era compañero mío, que él iba a acompañarme en esa misión porque era una misión de riesgo, y ni bien estaba amaneciendo, mando al resto de los pilotos y a los mecánicos a que acondicionaran los aviones para salir a hacer esa misión, y con Talarico nos fuimos a comando a recibir directivas. La única directiva era: vayan a ver qué está pasando. Entonces yo ahí pido que me autoricen a cambiar mis cohetes por bombas, porque digo, es más efectiva contra un buque. Me dicen: no, Cripa, no, es prioritaria la urgencia para ver qué está pasando, pero no ataque buques, ataque solamente helicópteros y lanchones de desembarco. Sí, le digo, pero los helicópteros y los lanchones de desembarco están en los buques. No me dejan cambiar. Cuando llegamos a la cabecera de pista, ya los aviones estaban listos, pero uno tenía una cubierta desinflada. Nos ponemos a inflarla, íbamos a demorar unos 10 minutos, porque teníamos que hacerlo directamente de los tanques de alta presión. No había electricidad, no había nada, no había compresores. Llega uno de los jefes y dice: no, Cripa, ordene que salga un avión, que salga el 115. Como yo era el que estaba a cargo de ese grupo, no podía mandar a otro a cumplir esa misión que estaba contra la norma. Es decir, ¿qué es estar contra la norma? Lo que nosotros llamamos mínima unidad de combate, en el caso de aviones de combate, son 2 o más. Entonces decido salir solo y le digo de todo al jefe porque digo, ¿cómo no va a esperar 10 minutos? Ni bien despego y paso las defensas de Puerto Argentino sobre el batallón número 5 de Infantería de Marina, me dan fuego libre. ¿Qué significa fuego libre? Que a todo lo que se cruce delante mío yo le puedo tirar porque se considera enemigo. Unos pocos kilómetros más adelante yo veo combate, veo un helicóptero incendiándose, otro helicóptero girando hacia las alturas de Rivadavia y tropa de infantería corriendo por el campo. Yo iba volando a 200 metros sobre el terreno. Analizo y digo, no, estos deben ser argentinos, y decido no tirarle, gracias a Dios, ¿no? Y veo que ellos me empiezan a tirar a mí. Años después me cuentan que me confunden con el Harrier que los estaba atacando. Paso por arriba de este grupo y mi idea era entrar a lo que habíamos planificado con Talarico. Habíamos preparado la traza, la navegación, que la debo tener guardada en algún lugar, por el valle del río San Carlos, porque digo, si entramos por el valle, vamos a caer de sorpresa donde están los buques, no les vamos a dar tiempo. Cuando llego ahí, veo que hay niebla, no podía volar, giro hacia la derecha para salir al norte del estrecho y ahí pensaba que me iba a encontrar con los buques ingleses. Ahí ya se despeja todo, un día espectacular, hermoso, y no veo ningún buque, ¿viste? Me da una sensación. Entro por arriba por Bahía Sucia y ya empiezo a volar también manteniendo esos 200 metros sobre el mar. Es una altura que vos ves perfecto y ahí el estrecho tiene 6-7 kilómetros, es como el río Paraná. En el río Paraná, si vos te parás en una costa, ves la otra. Te imaginas, yo con 200 metros veía todo perfecto. Ahí en Punta Roca Blanca veo a mi derecha sí veo 2 destructores ingleses estacionados. Yo sigo volando acá, ellos no me ven. Sigo unos kilómetros más adelante, hay un monte que se llama Monte Rosalía, que es bellísimo, y la su ladera así de montaña es como que se mete dentro del estrecho. Ahí veo otro destructor inglés navegando. Paso al costado, no me ve, y adelante mío estaba un helicóptero inglés en vuelo estacionario.
un poco más arriba. Entonces me separo de la costa y cuando ya estaba para tirarle a 300 metros, veo a mi izquierda la boca de la bahía y veo una cantidad muy grande de buques, lanchones de desembarco y helicópteros. Entonces yo pensé que era más redituable dejar fuera de servicio un buque que derribar un helicóptero. ¿Te imaginas? Yo miro, analizo, tomo esta decisión a 300 metros y volando a 500 kilómetros por hora. Tengo que hacer un giro muy violento porque yo iba a punta arriba y el buque me quedaba acá abajo, así que tengo que hacer un giro muy violento. La panza de mi avión prácticamente se apoya sobre el helicóptero, cuando te digo 10 metros. Así que yo veo el gesto del piloto inglés, en ese momento pienso, Dios quiso que no sea tu día. Mi falta de experiencia en combate, yo de haber tenido experiencia en combate, le hago una ráfaga, lo derribo a él y después el buque. El piloto inglés siempre me lo agradece. Y tengo que poner mi buque con un esfuerzo, mi avión, con un esfuerzo muy grande para establecer lo que se llama mi corrida de tiro. Si este es el buque, yo tengo que venir con mi avión con un determinado ángulo, a una determinada velocidad, y tengo que hacer el lanzamiento a una determinada altura y a una determinada distancia. Porque te imaginas, si yo no lanzo la bomba ahí, la parábola que hace la bomba, si la lanzo acá, si la lanzo acá, cae allá. Por eso vos habrás escuchado decir, los pilotos argentinos eran kamikazes, porque atacaban los buques le tiraban con todo y ellos pasaban por arriba del buque. Es que no había otra forma. Si nosotros queríamos impactar a ese buque, teníamos que enfrentar el tiro, teníamos que pasar por arriba de ellos. Nosotros sabíamos que teníamos el 50% de probabilidades de supervivencia. Es decir, si atacábamos 2, seguro 1 no volvía. Si atacaban 6, seguro 3 no volvían. Y se cumplió. Entonces, me acomodo. Esto es todo en fracción de minutos. No, minutos no. Minutos es un tiempo para un piloto de combate exagerado. Acá nosotros siempre hablamos en segundos. Pero estoy pensando esto, usted va relatando todo esto y esto sucede así, claro, en fracción de segundos, el decidir, el calcular, el medir. Totalmente, sí. Después te voy a comentar algo con respecto a eso. Así que me pongo ya en la corrida de tiro y veo que van corriendo soldados ingleses a cubrir una posición de artillería. Digo, les voy a tirar a ellos porque ellos me van a tirar a mí. El buque no me estaba tirando todavía. Cuando aprieto el gatillo no sale nada. Y yo digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacer nada, ¿viste? Reviso rápidamente y me doy cuenta que una de las perillas de armamento estaba desconectada. No sé si en ese giro violento con una mano, con la rodilla, la desconecté o si me había olvidado. Conecto y le empiezo a tirar. Veo que caen los 3 hombres. Años después me enteré que ninguno había muerto, gracias a Dios, sí, heridos. Y después le empiezo a tirar, viste, a las antenas de radio, radar y al puente comando. Y ya sobre el buque, lo último que tiro son mis cohetes, pero no veo a dónde van. Después los ingleses me dicen que uno solo de los 8 que pegó en un lanzador de misiles. Y ya tiro con mi avión para atrás porque me choco las antenas. Y cuando estoy sobre el buque veo toda esa parafernalia de buques, helicópteros, lanchones de desembarco. Entonces pensé que si yo giraba para escapar por donde había entrado, me iban a hacer como tiro a la paloma, como en el polígono. Entonces se me ocurre mantener una altura de 10 metros más o menos sobre el mar, que es la altura de las bordas de los buques, e ir escapando para
darme un tiempo para pensar qué hago acá, porque yo quería salir. Y voy esquivando buques, en 2 oportunidades casi choco con helicópteros, y ya cuando iba para pasar el último buque dije, me van a tirar con todo acá. Así que iba volando, agarré mi anillo del asiento eyectable, porque si me impactan a esa altura, digo, me voy a estrellar o contra el mar o contra la tierra, y la única posibilidad de sobrevivir era eyectándome. Ahí veo que desde la izquierda de un buque carguero, que después me enteré que era el Fearless, Ricky Strange, después me enteré quién era, me lanza un misil. Ahí analizo, digo, es un buque carguero, es un misil convencional, no es un misil inteligente. Reduzco motor para hacer lo que se llama desenganche de misil, es decir, reducir mi emisión calórica de mi turbina. Cuento tantos segundos estimando la distancia y giro hacia el misil. Pasa el misil, vuelvo a poner potencia y ya estaba, yo ahí había decidido escapar hacia una bahía que se llama Ruiz Puente, porque digo, si escapo y paso el istmo, voy a poner entre mi avión y los buques esta franja de tierra, por lo menos voy a estar protegido. Así que ahí tengo que empezar a trepar ese istmo, ahí yo veía debajo mío los impactos de los tiros, siempre digo, me parecía como, viste, esos guisos espesos que hacen blu, blu, blu. No, qué comparación. Siempre me imaginé eso. Y cuando salto a la bahía de Ruiz Puente, para desagradable sorpresa mía, a pocos kilómetros, otro buque inglés, giro violentamente para meterme dentro de la isla y voy haciendo zigzag. Yo creo que ese buque no me tiró, pero yo no sabía si me había visto o no, ¿viste? Yo tenía que tomar esa precaución. A ese buque lo atacan después 6 compañeros míos, lo hunden, pero 3 de ellos son derribados. Se cumple ese 50%. Ahí lo matan a Marcelo Márquez, lo derriban al capitán Filippi, que logra eyectarse, cae al estrecho, nada hasta la costa y camina durante 5 días hasta que es rescatado por un kelper, que lo aloja en su casa, le da comida, le da ropa y terminan siendo excelentes amigos. Todavía lo siguen siendo. Y el tercero es José Arca, que a veces viene seguido acá a Sunchales, porque somos como hermanos, que le destruyen el avión, se tiene que eyectar sobre Puerto Argentino, cae al mar y es rescatado de manera muy valiente por el capitán Suense, que falleció hace poco del ejército argentino. Y ya cuando volvía a Puerto Argentino, digo, si llego a Puerto Argentino y digo, hay muchos buques, me van a decir, está bien, no, 4 o 5, porque si me hubiesen dicho a mí que en ese lugar había más de esa cantidad, no lo hubiese creído. Digo, no, tengo que ir con una información más certera. Entonces giro, vuelvo y me posiciono sobre el cerro, un cerro que se llama Montevideo y otro cerrito más chico que se llama Corral del Zaino. Y ahí yo giraba y veía perfectamente la bahía. Así que dibujé la bahía en mi anotador y dibujé 12 buques en ese lugar. 12 buques, más los 3 que estaban navegando en el estrecho, 15, más el que estaba en Bahía Ruiz Puente, 16. Puerto Argentino, pero si volvía por el corredor, porque nos habilitaban corredores para que la misma defensa argentina no nos tire, a pesar de eso derribaron a García Cuerva, digo, no puedo volver por ahí porque sabía que estaban los Harriers. Entonces digo, voy a buscar otro corredor. Ahí mi idea fue salir hacia Ganso Verde y Bahía Agradable. Pero yo sabía que
en esos lugares había una posición de artillería antiaérea propia de la Infantería Marina y una posición de artillería antiaérea del Ejército. Y digo, no tengo forma de avisarles. La única forma es que no les dé posibilidad de que me tiren. ¿Y cuál es la posibilidad de que me tiren? Que yo vaya volando 10 centímetros sobre el suelo levantando las piedras y sacándole los cascos, ¿viste? Lo pensé así, y así fui, ¿viste? Copiando el terreno. Hable, ¿no? Pasaron casi 43 años y todo intacto, su recuerdo, esa memoria, cómo. Viste que cuando pasan los años ya llega una etapa donde vos recordás más el pasado que lo inmediatamente pasado. Y aparte lo he contado tantas veces que ya, viste, me río porque a veces me acompaña Norma, mi esposa, la mayoría, pobre, me acompaña. Y se banca todo esto. Yo siempre digo, el día que yo muera, llamen a Norma, que Norma les cuenta con lujo de detalle. Oh, bueno, pasaron casi 43 años y esta epopeya de Malvinas fue tan criticada, perdón. Basta. Ese dolor contra los militares, la mentira, la historia mal contada, el tema de no entender el porqué de la dictadura, ¿no? De todo lo que, porque bueno, la gesta de Malvinas estuvo en esa época también, qué doloroso. Lo vi, lo traigo acá porque estuve leyendo su Facebook y no es que no lo sepa la gente, no lo saben a lo mejor los jóvenes, pero quienes vivimos esa época somos conscientes de lo que pasaba y el dolor creo que es por esto, por la gran mentira. Sí, quiero aclarar absolutamente que estoy totalmente en contra de los gobiernos de facto, estoy totalmente en contra de los gobiernos militares. En el año 76, el último golpe de Estado, yo era un oficial muy joven y nos reúne nuestro jefe de operaciones. Yo estaba en una escuadrilla en la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca. Y nos juntan en una calle de la base a los oficiales más jóvenes y nos cuenta que se va a producir el golpe de Estado. Este golpe de Estado para los jóvenes prácticamente faltaba que salieran en los diarios, se va a producir tal día un golpe de Estado, porque era vox populi. Los políticos estaban pidiendo que ocurriera porque el país se les iba de las manos por causa de la guerrilla. Y lamentablemente los militares accedieron a esa presión popular. ¿Por qué digo accedieron a esa presión popular? Te voy a terminar de contar ese momento. Cuando este señor nos dice eso, y yo pregunto ¿por qué? Porque dice, el país es ingobernable. Si no salimos nosotros, vamos a una Cuba, o vamos a tal país, o vamos a tal otro. Y yo le digo, pero si los militares nos involucramos en esto, estamos atentando contra la Constitución, estamos atentando contra nuestra propia institución. ¿Por qué? Porque quienes tienen que decidir quién gobierna nuestro país, equivocadamente o no, debe ser el pueblo, debe ser el pueblo. Bueno, me va dando sus argumentos, no voy a decir todo lo que me dijo, hasta que en un momento dice, y ya era un ida y vuelta, de los 6 que estábamos ahí, el único que hablaba era yo, porque nunca callé lo que pienso. Y en un momento me dice, porque los militares somos la última reserva moral de la patria. Entonces yo lo miro como diciendo, es cierto lo que estoy escuchando. Él se encuentra con mi mirada y me dice, no me va a decir Cripa que usted está en desacuerdo,
con que los militares somos la última reserva moral de la patria? Por supuesto le digo que estoy en desacuerdo. Pero no me va a decir que los militares somos amorales o qué sé yo, No, 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 señor, yo no digo eso. Lo que sí le digo es que no puedo estar de acuerdo con sus dichos de que los militares somos la última reserva moral de la patria, porque renegaría de mis antepasados. Digo, en mi familia no hay ningún militar, y mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre tienen reservas morales. Bueno, se hizo un silencio, no tenía argumentos para rebatirlo. Entonces pregunta si alguno tenía alguna pregunta más, todos callados. Dice, bueno, retírense todos menos Cripa. Y todos se iban como diciéndome, chao Owen. Y yo también, digo, me rajan, ¿viste? Me rajan. Entonces, cuando se van todos, este señor pone su mano en mi hombro y me dice, ¿qué hago con usted, Owen? Entonces le digo, mire señor, si usted no sabe qué hacer conmigo, yo sí sé qué hacer. Pues yo pensaba, armo mi valija y me vuelvo a Santa Fe. Me dice, usted me va a decir me dice que no va a usar las armas, que no va... No, no señor, yo no voy a usar las armas contra el pueblo. Me dice, pero si yo le doy otra misión, sí, lo que usted diga, pero yo no voy a tirar un tiro, si es, porque yo no sabía cómo se iba a desenvolver esa revolución. Esa revolución, yo me acordaba del 55, veía esas filmaciones y me parece atroz lo que pasó. Digo, no voy a cometer lo mismo. Entonces me dieron como tarea para cumplir, llevar a cabo al que iba a ser el gobernador de Chubut, que creo que se llamaba Colombo, el general Colombo, y a los quienes iban a ser sus ministros, ¿no es cierto? Así que ese 23 de marzo volé a Trelew llevando a estas personas. Lamentablemente, la guerra de Malvinas se desarrolla en estas circunstancias. Un gobierno de facto. Si vos me preguntás si yo estoy de acuerdo con haber luchado contra la subversión, con que se haya dado ese combate, sí, porque hay que empezar a clarificar perfectamente qué era la subversión, qué eran los grupos estos guerrilleros que eran financiados por países como Cuba, como Rusia, que recibían adiestramientos para imponer en nuestra patria un gobierno comunista, como hoy es Cuba, como hoy es Venezuela, como hoy hay tantos países que están sufriendo estas situaciones, ¿no? Y digo, lamentablemente se dieron estas circunstancias. Yo siempre digo, la guerra de Malvinas fue provocada por la OTAN y tengo argumentos, por el contexto geopolítico en el que se estaba desarrollando todo y por la necesidad de reforzar Malvinas, que no podían hacerlo unilateralmente, y lo hacen fabricando el conflicto Georgia, que es absolutamente una mentira, que está perfectamente orquestado, y que lo hacen pretendiendo crear lo que se llama un conflicto de baja intensidad. Porque cuando mienten al mundo que nosotros habíamos desembarcado tropas, cuando eran 30 obreros que plantan un palo de un remo con una bandera argentina, el mundo les creyó. Argentina está invadiendo las Malvinas, que no era invadir, de última sería recuperar ese territorio que es nuestro. Pero el mundo lo cree y ellos piensan que eso ya les habilitaba para reforzar Malvinas, porque necesitaban reforzarla por el tránsito económico del Canal de Suez, Canal de Panamá y Cabo de Hornos, por las amenazas y por las dificultades que estaban ocurriendo ahí.
jamás se imaginan que a alguien en Argentina se le ocurre recuperar las islas, pero ¿en qué concepto y con qué criterio? Las recuperamos, dejamos una mínima dotación y vamos a negociación, supuestamente, por una propuesta de Estados Unidos. Cuando comienza todo esto, se toma el 2 de abril las islas, se recupera ese territorio, pero no me preguntes por qué no se retira toda la tropa, se empieza a retirar parte de los que habían ido a cumplir esa misión y después se decide mantenerla. Y entre el 2 de abril y el 1 de mayo prácticamente no se hace ninguna operación ni ninguna planificación. Un mes donde no se hace la distribución de las unidades que se habían llevado en los lugares donde debían haberse instalado, que no se les hace los aportes del armamento adecuado, es decir, los cañones para combatir contra buques, la artillería necesaria, que no se les lleva la logística para armar los refugios en condiciones más favorables para esos climas tan duros, que no se les lleva la comida para que esa gente tenga esa comida, ¿me entendés? En Puerto Argentino había galpones llenos de comida y a 40 kilómetros había gente que no tenía para comer. No porque hubiese alguien malo, sino porque lanzada esa guerra que no había sido planificada, no había forma de llevarle esa comida. A veces, los primeros días, nosotros estábamos esperando al mediodía que nos llegara la comida y veíamos que salía el carrito con la cocina de campaña y comenzaban los ataques ingleses. Y el pobre tipo que venía manejando el camión tenía tanto derecho como yo a enterrarse en el primer pozo que encontrara. La guerra, acá, viste, dicen, ¿y qué hacían con esto? Y con chocolate. A mí me llegaban cajas con chocolate y yo decía, ¿qué hago con todos estos chocolates? ¿Viste? Pero ¿a qué voy? Lo terrible de la guerra de Malvinas fue que, habiendo un gobierno de facto, los militares están para cumplir una función, que es responder a los dictámenes políticos. Si nosotros hubiésemos tenido un gobierno democrático, seguramente no hubiésemos llegado a la guerra de Malvinas. Pero lanzada la guerra de Malvinas, los mismos que gobernaban, suponiendo sus intenciones de paz, tenían que dirigir la guerra. No sé si llega a comprenderse lo que estoy diciendo. Perfectamente. Bueno, ¿y cómo surge esta necesidad de tener el avión acá? De este avión que es historia, ¿no? Junto a usted que fue quien lo dirigió, lo manejó, después de tantos años y mantener este recuerdo vivo de ese momento tan importante, pero para usted tan duro, tan difícil, porque hay que estar en su pellejo para haber pasado porque una cosa es contarlo y otra es vivirlo, ¿no? Sí, uno está preparado. Vos me decías hoy, y antes de retomar esto, vas a tener que hacer varios programas, porque vamos a estar 3 días. Es un placer esto. Vos me decías hoy la frialdad para tomar en micronésimas de segundo, analizar, decidir y actuar en consecuencia. Yo acá voy a marcar 2 cuestiones. A nadie le gusta ser cobarde. ¿Vos pensás que a alguien le puede gustar ser cobarde? ¿Sí? Sí, hay mucha gente. Si vos le preguntás, pucha, voy a hacer la pregunta, voy a caminar por la calle y voy a preguntar, ¿te gustaría ser cobarde? Yo pienso que la gente me va a decir que no. Ah, bueno, que se lo digas una cosa, que lo seas. No. Vuelvo a hacerte la pregunta. Si yo le pregunto a gente en la calle, ¿te gustaría ser cobarde? Todos me van a decir que no. Y me juego que puede haber alguno que diga, sí, a mí me gustaría ser cobarde. Pero te digo sinceramente, voy a hacer la prueba.
Porque a lo mejor, viste, yo siempre digo, no tengo la verdad absoluta. Pero bueno, ¿usted cree que...? No, pero hay algo que no es con la cobardía. Déjame reflexionar. El tema de la guerra, vos, por más que te prepares, por más que seas un militar de carrera, que hayas tenido todo el adiestramiento, que hayas tenido toda la preparación, que hayas hecho todos los ejercicios, vos no sabés cómo te vas a comportar en el momento que estés en guerra. Y por supuesto, hay militares, brillantes notas, brillantes todo eso, que en el momento de la guerra fueron muy cobardes. Muy bien, a eso iba. Bien, bien. El hecho de ser cobarde, de tener una actitud cobarde o no, o de valentía, es algo que está dado, que vos no lo manejás, que te lo dieron. Yo soy cristiano y tengo mucha fe. Siempre me pregunto si mis padres me hubiesen mandado a la mejor academia de violín, y siempre doy el mismo ejemplo, seguramente yo no hubiese tocado como Andrés Rieu. Porque a él le dio la estrellita de la virtuosidad en eso. Si me hubiesen mandado a la mejor academia de pintura, seguramente no hubiese pintado como un Castañino, ¿me entendés? Porque a él le dio la estrellita para la capacidad, o la voz, o la belleza, ¿me entendés? A mí me dio esa estrellita de que puedo mantener la calma en los lugares, en los momentos de máximo estrés. Mantengo la calma absoluta y es como una pava. No, pero se nota así. Y mi esencia es de efervescencia. Yo aparento un tipo extremadamente calmo, pero soy generalmente vehemente. ¿Me entendés? Por eso te digo, nadie quiere ser cobarde. Y esas cuestiones que vos puedas resolver en esas fracciones de segundo es porque además tu ritmo biológico se acelera muchísimo y vos ves todo como si fuese en cámara lenta. Vos ves que el helicóptero, ves el barquito, ves que te tiran un misil, ves que te tiran un cañonazo, ves todo como si fuera en cámara lenta. Tu adrenalina está fluyendo a 18.000 revoluciones por minuto. Yo no contaba esto, porque digo, van a pensar que estoy loco, ¿viste? Hasta que hace unos años atrás, en un grupo de pilotos, alguien dijo, y esa sensación de que veías todo en cámara lenta, ¿cómo? Digo, oye, sí, y el otro me cuenta lo mismo, y el otro me cuenta lo mismo, y el otro me cuenta lo mismo. No estaba loco. No, es una cuestión natural, que puede producir el manejo absoluto de la situación o el bloqueo absoluto. Personas que en un momento en esa tensión se bloquean y hacen estupideces, pero que al rato están en otra peor y superaron eso, o algunos que no lo superan, por supuesto. Bien. Volvemos a la pregunta que le hice, esto. Muy bueno, vamos a empezar a hablar del avión, del 115, que después de muchos dolores de cabeza, trabas, noches sin dormir y amarguras, está acá. ¿Cómo surge esta necesidad de tenerlo? No, la necesidad de tenerlo surge de los mercaderes que lo compraron y me lo quisieron vender enseguida. En el año 2005 me invitan a la base aeronaval Punta Indio, ahí en la vía de San Borombón, donde está la Escuela de Aviación Naval. Yo ya estaba acá en Sunchales. Me invitan porque cumplían 25 años de recibido un grupo de los que habían sido mis alumnos. Entonces le digo, Norma, acompáñame y nos vamos para allá. Cuando llego, me encuentro con un oficial que me conocía, que venía caminando con un señor vestido de traje.
Dice, hola Owen, ¿cómo le va? Dice, le presento al señor Morales. El señor acaba de comprar su avión y quiere charlar con usted. Digo, ¿cómo comprar mi avión? Dice, sí, 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 el 115. Viste, fue como una puñalada, ¿no? Le digo, mire, no es mi avión, ese avión es del Estado argentino. Y viste, yo una bronca porque digo, pucha, lo vendieron. Digo, no dije nada, no hice nada, por supuesto no hablé con el señor Morales. Y cuando termina toda la ceremonia, pues digo, no quiero empañar viste, yo soy de decir lo que pienso, no quiero empañar esa ceremonia. Dejé que pasara todo, cuando termina, pido hablar con las autoridades, donde me explican que los gobiernos de turno habían ido reduciendo los presupuestos de las Fuerzas Armadas, que la Armada Argentina tenía una misión muy importante para atender la campaña antártica, porque hay casi 10 bases argentinas en la Antártida, que ahora se viene un conflicto con ese tema, a futuro muy próximo. También a raíz de los anglosajones, es otra historia. Y me dice, 6 o 7 de esas bases son permanentes, es decir, que hay gente todo el año. Hay pocos argentinos, de nosotros los argentinos del año 1901, que el primer oficial de la Armada Argentina hiberna durante 3 años acompañando a una expedición noruega de Amundsen que queda aislada allá, y en el año 1903, 1904, otro barco de madera de la Armada Argentina va y los rescata a todos. Y a partir de ahí, Argentina tiene presencia en ese continente y a partir de ahí comienza a instalar bases. De esas bases te decía 6 o 7, hace poco tuve una videoconferencia con una de ellas, fue muy agradable, muy lindo. Viven mujeres, hombres y niños, militares, maestros, científicos, médicos, y Argentina es el único país que tiene 8 argentinos nacidos en la Antártida. ¿Sabías eso? No. ¿Viste? Bien. Dice, si nosotros no conseguíamos el dinero para comprar los repuestos de estos helicópteros, porque es fundamental el buque y el helicóptero para todo el aporte logístico, no podíamos atender esas necesidades y perdíamos esta continuidad. Entonces viene un comprador de armas argentino que compra para una empresa norteamericana, para un señor norteamericano, y nos ofreció entregarnos los repuestos a cambio de 3 de estos aviones que los teníamos sin vuelo, porque como tenían repuestos ingleses, los ingleses y los americanos nos bloquearon la venta de armas y de repuestos, los aviones estaban parados ahí. Digo, sí, pero podían haber entregado otro en lugar del 115. Y este señor, que lo había comprado en el año 2000, que yo me preguntaba, ¿por qué en el 2005 está ahí? Porque sabía que iba yo, porque quería hablar conmigo, el señor, que yo a partir de ahí le llamé a Morales. Bueno, pasa un tiempo y me llama acá a Sunchales un señor Fioni, Gabriel Fioni, que es o era director de un museo de Malvinas, Museo Nacional Malvinas, en la localidad de Oliva, Córdoba. El señor Fioni me dice, mire, lo hablo porque me llamó el señor a Morales, diciéndome que se enteró que el avión 115 había tenido una participación muy activa
y que está arrepentido de haberlo llevado y que quiere traerlo de retorno al país, y para eso necesitamos de su aporte para iniciar una campaña, para conseguir $1 millón. Digo, Es decir, que cuando lo vendieron no le dijeron qué significaba ese avión para nuestra historia. ¿por qué pensás que en el 2000, cuando me lo presentan, me dice que el señor quiere hablar con usted? Porque quería empezar a hacer marketing, que yo no accedí. Entonces le cuento al señor Fioni que toda esta historia. Me dice, no, pero me gustaría ir a Sunchales a hablar con usted, si no le molesta, voy con mi esposa y nos sentamos a cenar. Perfecto, viene, le vuelvo a contar todo lo mismo. Insiste en que teníamos que ir a Estados Unidos. Yo para esto, hasta que él llega, empiezo a averiguar en el mundo de los comercios de armas cuánto podía costar el avión. Para que vos tengas una idea, esos 3 aviones se entregaron por un valor equivalente a $250.000 en repuesto. A esto lo tengo todo documentado. Si no podía decirme. Así que amigos en este mundo me dicen, mirá, el avión ese está entre 250 y $350.000. Dice, se puede pagar algo más por la cuestión sentimental, pero más allá de eso no. A los pocos días, le pregunto al señor Fioni si tenía gente que conociera de este tipo de transacciones, por lo que implicaba. Me dice que sí, que tiene contador y abogado. Me pide a los pocos días que vaya a Córdoba a reunirme con su gente. Voy allá, no tenía ni idea de nada. Querían que a los 4 o 5 días yo los acompañara a Estados Unidos. Le dije que no, porque me parecía una patraña total. Y me vuelvo. A las pocas semanas me llama los veteranos acá de Rafaela. Me dice, Owen, estamos organizando para iniciar la campaña para recaudar fondos para traer tu avión. ¿Dónde? En el Centro de Empleo de Comercio. Llego allá, había como 400 veteranos, un escenario, y de repente entran a aparecer gente con banners, con pancartas, con mi cara, el avión, y empiezan a hablar. Yo sentado en el público, empiezan a contar que había que juntar $1 millón, que había que hacer una campaña internacional, porque era impensado que este avión que tenía este valor estuviese en el extranjero, pedazos de basuras. Entonces dejé que hablaran todos, me levanté, fui al escenario, agarré el micrófono y los di por tierra con todo. Silencios se borraron. A los 3 o 4 días me llama Fioni y me dice, discúlpeme, Owen, no tuve tiempo de decirle de esto, de aquello, pero hablamos con el señor Morales y hay 100.000, del millón hay $100.000 de libre disponibilidad. ¿Te imaginas lo que les dije? De hecho, siguieron haciendo un tiempo la campaña. De hecho, tuve que hacerle requerimientos legales para que dejaran de hacerla. Por supuesto, se llegaron a juntar algunos pesos. Y bueno, paró esto hasta que hace unos 10 años atrás un matrimonio de Texas me llama y me dice, señor Cripa, mire, con mi esposa tenemos un avión en el hangar tanto acá, y al lado nuestro están los aviones, hay 3 aviones Armaki, uno de ellos es el que usted voló en Malvinas, y el señor Hans lo quiere vender. Le digo, mire, ya negocié varias veces con esta gente, nunca nos pusimos de acuerdo. Bueno, me dicen que la situación había cambiado, que sí o sí necesitaban venderlo. La última charla que tengo, seguían pidiendo ya más razonable, pero eran $350.000 para ahí, hasta que un día en Bahía me encuentro con un gran amigo, un escritor, historiador, investigador, Claudio Meunier, y estábamos haciendo un trabajo. Me había pedido que le prologue uno de sus libros, que son fantásticos, y me dice, tenemos que traer el 115. Dice, salió a la venta
en internet. Me muero. Le digo, no, Claudio, déjame. No, sí, tenemos que traer el 115. Piden $150.000. Ta. Y bueno, y ya me entusiasma, hablamos con un amigo, hablo con otro gran amigo, Ricardo Pradella, tiene una empresa, Cerco, se llama, en Europa, y otra en Estados Unidos, en Georgia, Clayton International. Ricardo nos conocemos de hace 57 años, toda la vida. Y Ricardo me dice, sí. Le digo, pues Ricardo, si yo voy a hacer esta operación, yo necesito gente en Estados Unidos por todas las cuestiones administrativas, por todas las cuestiones logísticas. Y Ricardo me dice, no, te voy a dar una mano. No solamente me dio una mano, sino que hizo 4 viajes de Europa a Estados Unidos en esta negociación, puso su empresa, sus socios, se involucraron todos. Sin este apoyo hubiese sido imposible. Bueno, y ahí ya empezamos una negociación con intención primaria de llevarlo al Museo Aeronaval. No se pudo concretar por problemas administrativos. Intentamos llevarlo al Instituto Aeronaval, tampoco, porque había que modificar estatutos y demás. Hasta que en el año febrero de 2022, gente del Aeroclub, Darío Volati, Leo Colino, Osiris Trocero, me llaman. Me dicen, tenemos que traer el avión a Sunchales. Digo, es una pelea dura y hay que tener mucho dinero. Bueno, con Ricardo Pradella seguimos la negociación y cuando Ricardo me da la tranquilidad de que podíamos cerrar todo y había que sacar inmediatamente el avión de ese lugar porque esta gente son piratas, ¿no? Piratas, Dios santo. Me metieron palos en la rueda y cuestiones que ni te imaginás, ¿no? Así que dijimos, ¿y de dónde conseguimos estos dólares? Hasta que, bueno, hablaron a la empresa Sancor Seguros, el grupo nos prestó el dinero, agradezco porque sin eso hubiese sido también imposible. Dinero que estamos devolviendo, ya prácticamente devolvimos todos y todo esto a raíz de aportes voluntarios de personas, la mayoría desconocidas, ¿me entendés? Que confiaron en mí. ¿Viste? Cuando yo dije necesitamos esto, confiaron en mí. Fueron los últimos meses muy duros para mí, porque con todas estas trabas, idas y vueltas que tuvimos que cambiar, inclusive de puerto a destino, tuvimos que cambiar despachantes de aduana, tanto en Estados Unidos como acá. Yo no sabía si el avión iba a llegar y yo puse la cara y hubo gente, ¿viste?, que puso dinero para que esto sea realidad. Hoy te digo, es otra etapa, ya el avión está acá. Si el gobierno accede a eximirnos del pago de los impuestos que ya pagamos, que me aseguraron que van a hacer lo posible, yo creo que prácticamente terminamos de pagar la deuda y empezamos esta otra etapa. ¿Cuál es esta otra etapa? El 21 de marzo vamos a presentar lo que compramos. El grupo quiere armarlo, empezar a armarlo, yo no quiero, y te voy a explicar por qué no quiero. Porque como te dije, necesito especialistas para que atiendan algunas cuestiones que son riesgosas. Hay cartuchos de los trenes de eyección de los asientos que yo quiero que se neutralicen. Tiene que venir gente especialista, pero por otro lado, yo quiero presentarlo así. Yo quiero decir, esto es lo que recibimos. Hoy ya, aquellos que hicieron su pequeño aporte saben que el avión ya está acá,
que es palpable. Ya lo mostramos por los medios, ya lo mostramos por las redes. A partir de ahora yo quiero que a través de las redes digamos, hay que restaurar este avión y vamos a presentar el proyecto, que es hermoso, ya lo vas a ver, y hay que construir este edificio. Y si me entran 5 pesos, van a ser para una tuerca para el avión, que la voy a mostrar por las redes, o para un ladrillo para el edificio. Entonces ya ahora la cosa se maneja con más calma, con más tranquilidad, ¿me entendés? Y yo confío. Los otros días alguien me preguntaba, ¿pediste ayuda al Estado? No, esto es absolutamente privado. Y no la voy a pedir, porque los dineros del Estado quiero que se orienten para las cuestiones que el Estado tiene que atender. Yo no quiero que tengamos que tener una cooperadora para que mi escuela tenga pintados los banquitos o las paredes, porque le estoy haciendo el caldo gordo a los políticos, ¿me entendés? Porque ese dinero que es de la gente que aporta, yo no sé si de los 3 millones de santafesinos todos están contentos con que el gobierno de la provincia destine dinero para el avioncito que le gusta a Owen Cripa, pero sí para el hospital, pero sí que yo no tenga que tener una cooperadora para el hospital, que yo no tenga que tener una cooperadora policial, que yo no tenga que protestar cada vez que tengo que transitar por las rutas, y sobre todo esta ruta 34, que desde que yo llegué a Sunchales me dijeron los políticos, vamos a hacer la autopista, y hoy vemos el desastre que es. Cuando yo digo, esto no tendría que ser, fíjate que desde Rafael hasta acá, ¿cuánto estamos tratando? Y yo digo, esa autopista tendría que ser desde la ruta 34, desde donde comienza hasta donde termina toda autopista. Bueno, esos dineros yo quiero que vayan ahí. Y sí, si el señor gobernador, si los señores ministros, si los señores diputados, si los señores senadores quieren hacer sus aportes, bienvenidos sean. Pero sus aportes. De su bolsillo. De su bolsillo. Te digo que hay una provincia cuyo vicegobernador me habló y le dije esto. Y me dijo, no, Cripa, nosotros vamos a hacer, y la gente que está alrededor mío, aportes que van a ser voluntarios y que van a ser anónimos. Y ese dinero está acá. Bueno. No es la provincia de Santa Fe. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que me diga qué significa para usted todo esto. ¿Qué significa hoy, casi después de 43 años, la gesta de Malvinas? ¿Y qué significa tener esta nave, ¿no?, con esta hazaña que es reconocida a nivel mundial y por sobre todo muy sorpresivo para los ingleses en aquel momento? Mirá, esto suma a lo que los veteranos llamamos cuestión Malvinas. El montar esto acá, y nada menos que en Sunchales, nuestra región, va a ser un faro que va a permitir, porque te decía, la primera etapa traer el avión, la segunda etapa armarlo y construir el edificio, y la tercera etapa ponerlo en funcionamiento. Ese ponerlo en funcionamiento, ¿qué cuestiones atienden? Una cuestión social, una cuestión educativa, cultural y una cuestión histórica. La cuestión histórica va a ser el área primera que vamos a construir, va a ser construido, reitero, en función de los aportes que se hagan a la cuenta cuyo alias queso.ciclo.suela, cuenta del Aeroclub Sunchales, abierta exclusivamente para este propósito, queso.ciclo.suela. A medida que vaya ingresando el dinero acá, se va a construir esa primer parte que va a estar precisamente sobre la 34, que espero que se termine, en un ambiente vidriado, es decir, el avión va a estar apuntando hacia las Islas Malvinas, se va a poder ver desde el exterior y se va a poder ingresar. Las últimas correcciones que hicimos al diseño arquitectónico fueron exigiendo que exista
un desarrollo tal que permita a aquellas personas que tengan alguna dificultad que puedan acceder a todos los espacios. El avión se va a poder ver desde abajo, desde el medio y desde arriba a pocos metros. Ese avión va a tener vamos a tratar de recuperar su pintura original, que está bastante bien. Ya estamos hablando con empresas que son especialistas en este tema. Y va a ser un faro que va a recordar permanentemente la acción de Malvinas, porque en la parte cultural y educativa se va a hacer un museo interactivo. Es decir, se va a trabajar con inteligencia artificial, que de hecho ya se están haciendo las simulaciones, donde se van a simular personajes y acciones, ¿me entendés? No va a ser un museo donde se apilen cosas. Estático. No va a ser un museo estático. Se van a hacer simuladores para que aquellos que vengan puedan sentarse a decir, bueno, esta es la cabina de un A4, esta es la cabina de un Maki, esta es la cabina de un Super Etendard. Va a haber un espacio, un salón para charlas, para conferencias, porque la idea mía es que absolutamente, yo siempre digo, Malvinas tiene tantas historias como soldados hayamos estado combatiendo ahí, porque yo no sabía que estaba pasando a 200 metros a unos pocos kilómetros. Fíjate que esta semana me entero, uno de los hombres de Esteban, de este oficial de ejército que da el alerta primero del ingreso de los buques, él es el que da la alerta primero, él es el que empieza a combatir contra estos helicópteros. Este hombre de ese grupo me dice, gracias al ataque de Kripa, los ingleses dejaron de atacarnos a nosotros y pudimos caminar durante 26 horas para salir de ese infierno. Mirá vos. Y yo me entero hace unos días de esto. Bueno, también la provincia de Santa Fe fue una de las pocas provincias, si no la única, que mandó a la guerra de Malvinas aviones de la Gobernación de Santa Fe y pilotos de la Gobernación de Santa Fe que participaron en la guerra de Malvinas. Fíjate que en una de las patrullas que yo estaba haciendo sobre el Atlántico, los primeros días de la guerra, una noche aterrizo en Trelew y voy al comedor. ¿Te imaginas? Un mundo de gente, porque había tropas de ejército, de fuerza aérea, de marina, de gendarmería, y había una mesa que tenía un espacio, entonces maraña de gente. Entonces me siento, mirá vos lo que es la casualidad, con los pilotos y los mecánicos de la provincia de Santa Fe. No nos conocíamos, por supuesto, nos conocimos ahí. Bueno, esto la gente lo desconoce. Y yo quiero que ellos tengan su espacio, que ellos vengan y nos den charlas, ¿me entendés? En definitiva, la gente desconoce mucho de lo que fue Malvinas. Porque la gente, vos hoy dijiste algo, se mezcló todo con la época del proceso. Éramos todos represores, éramos todos unas basuras, éramos todos delincuentes. Se tapó, se bastardeó. No fue casualidad. Porque terminada la guerra de Malvinas, ni bien se lanza, ni bien se recupera Malvinas, los políticos argentinos, a pesar del gobierno de facto, se peleaban para subir en los aviones para ir a sacarse fotos de Malvinas. Yo argentino, festejamos. Bien. Inmediatamente terminada la guerra, las mismas Fuerzas Armadas, que en ese momento se regían por el Código de Justicia Militar, que lamentablemente fue quitado, que era muy duro, se hizo una investigación y de esa investigación donde fuimos, donde se nos pidió testimoniar a muchísimos veteranos, surgió un informe que se llamó Informe de Rattenbach.
Y ese informe inmediatamente salió a la luz, porque salían, yo tengo publicaciones de revistas que salieron en esa época, 7 días gente, donde sacaban artículos de ese, donde entre otras cosas decía de la responsabilidad de algunos jefes militares y de algunos políticos, y donde incluso sugería el fusilamiento. De repente desapareció ese informe. ¿Por qué? Porque tanto políticos como militares estaban involucrados ahí. Estaban involucrados ahí. Se tapó, y hace poco salió una expresidenta a decir: lo voy a sacar por primera vez a luz. Mentira, lo habían ocultado inmediatamente después de los libros. Quiero cerrar esto con un mensaje para todos los argentinos y con un mensaje para los jóvenes, ¿no? Porque aunque no le guste, usted es ejemplo de valentía, de coraje, tantos adjetivos, y es nuestra historia, usted es nuestra historia, porque su accionar nos salvó y salvó a todos aquellos que pudieron volver y a todos aquellos a quienes honramos hoy, ¿no? Entonces, me parece muy interesante un mensaje para todos. Sí, dijiste algo que es fundamental. Yo siempre digo la importancia de la historia y no leerla desde un solo costado, ¿no? Y siempre que voy a escuelas y colegios, porque en el año 96 nos impusimos los veteranos de Santa Fe 4 objetivos: atender las cuestiones de salud de aquellos que habían sido olvidados por la sociedad, por las Fuerzas Armadas y por los gobiernos, las cuestiones laborales, lo hemos conseguido. Y después nos propusimos salir a hablar, que nos costó mucho al principio. Yo me lloraba todo, porque venían momentos muy duros a mi cabeza. Todavía hoy algunas cosas me emocionan. Y tercero, reculturizar. Nos propusimos hacer objetivos, y es pomposo, pero trabajar con institutos educativos, colegios, escuelas, universidades. Muchas de ellas todavía no cierran las puertas, ¿no? Y así trabajamos con muchos profesionales, salieron muchos libros atendiendo distintas de estas cuestiones. Y yo siempre dije lo importante de conocer nuestra historia, porque Santa Fe, sobre todo, tuvo una acción fundacional sobre nuestro país, una acción fundacional que está apagada, desconocida. ¿Por qué? Porque todos los libros de historia que teníamos en mi época, que siguen ahora, Capelú, Santillana, fueron todos escritos por escritores porteños, donde todo el accionar de las provincias fue totalmente olvidado. Eso hay que empezar a rescatarlo, ¿me entendés? Cuando hablamos de la Vuelta de Obligado, cuando en realidad la derrota se produjo en Punta Quebracho, que es Santa Fe. ¿Por qué la Vuelta de Obligado? Porque es Buenos Aires, ¿me entendés? Y lamentablemente, nos guste o no, es así. Tenemos que empezar a rever esa historia. ¿Qué fue la guerra del Paraguay? ¿Qué fue nuestra guerra de la independencia? Cuando se produce el 200 aniversario de nuestra patria, una editorial de Buenos Aires me llama y dice: Owen, nos gustaría que nos escribas tu punto de vista, tu visión sobre este momento. Entonces ya le digo: ¿saben que ustedes están pidiendo a un coterráneo cuya provincia no participó en la casita de Tucumán? Dice: bueno, pero te vamos a dar no sé cuántos caracteres. Digo: no, con esos caracteres no pongo ni el título, porque hay muchísimo para contar y muchísimo para decir, consecuencias de aquello que estamos sufriendo hoy. Bueno, me digo mucho más, por supuesto no alcanza para desenrollar todo, ¿no? Hay que conocer nuestra historia.
que no empieza en Malvinas, empieza mucho antes, que yo quiero que este museo, voy a preocuparme especialmente en ir narrando todas las cuestiones que desembocan en la guerra de Malvinas y en el próximo conflicto que es la Antártida. Yo por ahí escucho a algunos decir graciosamente, dentro de pocos años se vence el plazo del Tratado Antártico. Entonces yo pregunto, como le decía ayer a un periodista que me consultaba, le digo, ¿vos sabés por qué se firma el Tratado Antártico? El Tratado Antártico se firma porque en el año 1951-1952 el capitán Chichigaga, que me lo cuenta personalmente, estaba construyendo un refugio en la isla de Decepción. Estaba desarmado, con 2 suboficiales, un científico, y a pocos metros de él había un grupo chileno armando otro refugio. Aparece un buque americano y les destruye los refugios y los toma prisioneros. Es un libro abierto esto. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Se tapa todo, se acalla todo, se compra la prensa, nadie habla para evitar un conflicto diplomático. Nos invitan a firmar el Tratado Antártico. Ese nos invitan entre comillas. En el año 1825, esta misma gente son uno de los primeros que reconocen nuestra libertad e independencia y nos invitan a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Libre Navegación. Nosotros no teníamos ni una ballenera ni una canoa para navegar. ¿A quién le interesaba? A ellos. Obviamente. Pero no queda solamente ahí. 1825, reconocemos la soberanía argentina, reconocemos como país libre e independiente, firmamos un tratado de paz y amistad. 1825, 1833, nos sacan a los tiros de la Malvinas. Esa es la gente. Este va a ser un faro de referencia para todas estas cuestiones y para mantener permanentemente el reclamo soberano sobre estos territorios, porque la Antártida se viene. La Antártida va a crear un serio conflicto. Ustedes, estos países también manejan muy bien sus cuestiones internacionales. Ellos crean conflictos entre países y crean conflictos dentro de los países. Esto de la RAM, los mapuches, está alimentado por Inglaterra, estas basuras. Hace poco un general inglés decía, si no hubiese sido por el apoyo de Chile, nosotros no hubiésemos podido recuperar Malvinas. Y yo le dije, señor, está usted equivocado. Usted debe decir, si no hubiese sido por el apoyo de la OTAN, nosotros no pudiésemos haber usurpado nuevamente las Malvinas. Y viste, y esa creación de conflictos con Argentina, con Brasil, lo motivan ellos, o Uruguay. Y lamentablemente nosotros no tenemos políticos, o por lo menos yo todavía no los estoy viendo, con la capacidad intelectual, con la apertura mental, como estadistas para transmitir todo esto. ¿Quién es hoy Owen Tripa? Hace unos años, un periodista le pregunta a mis hijos, ¿no?, en una reunión, ¿y ustedes cómo lo ven al héroe Owen Tripa? Y lo miran y dicen, no, lo vemos como nuestro papá, esa es mi función.
Yo vine a Sunchales en el año 85. Vine porque estaba buscando trabajo. Este pueblo, esta zona es de mis abuelos. Mi bisabuelo fue el primer maestro acá, fue el primer secretario de actas de la Sociedad Italiana, mi abuela es de acá. Mi tatarabuelo vino allá por 1850 a Fenicia, está ahí enterrado mi abuelo, mi bisabuelo. Yo siempre viví acá. Y nací circunstancialmente en Sarmiento, porque mis padres estaban paseando. Y digo, gracias a Dios vine acá, porque siempre cuento cómo me recibieron y mi familia se desarrolló acá. Mi familia se desarrolló. Los primeros días, te imaginas, veníamos de Bahía Blanca, mi esposa y mis hijos, sobre todo Federico, decía, papá, ¿a dónde nos trajiste? No hay un club que se juegue al rugby, no hay profesor de ajedrez, no me permite ir a las clases porque no tengo 7 años, voy a la biblioteca, porque en casa se lee mucho, voy a la biblioteca de mi escuela y no me dejan sacar libros porque no tengo 7 años, voy a la biblioteca, así que lo llevé. Y a partir de ahí, viste, ellos yo creo que son parte de la sociedad de Sunchales, se han integrado y amamos esta localidad. Y en esta localidad hice las tareas que me permitieron sobrevivir, ¿no es cierto? Y crecer, siempre agradecido. Y esa es la actividad que todavía sigo hoy. Ya quiero ir dejando algunas cosas porque, viste, el carretel se va terminando y quiero, ¿cómo te puedo decir? Quiero priorizar algunas cuestiones. Quiero priorizar familia, quiero priorizar amigos. Está bien. Gracias. Estoy muy emocionada. Gracias por todo este tiempo. Gracias por volcar todo esto. Tanta cultura, tanta sapienza, tanta... Nada. Fue maravilloso conocerlo. Y gracias por todo lo que hizo en nombre de los argentinos. No, siempre soy yo el que agradezco, porque si no fuera por ustedes, que les pido que sigan insistiendo en la difusión de esto, porque es importante. Siempre digo, mi voz es muy corta, si no fuera por ustedes no llegaría donde tiene que llegar. Un placer y nos vemos el 21 de marzo. Los esperamos. Gracias.